para ser respondidas al final. Doctor Juan Carlos Torres Salas, es un honor tenerlos con nosotros el día de hoy. Estamos muy atentos a su presentación. Bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en esta época del año donde los niños comienzan a tener episodios frecuentes y recurrentes de sibilancia. En esta oportunidad vamos a tratar de respondernos algunas preguntas, ¿no? Sobre todo uno, ¿cuán prevalente es el asma aquí en el Perú? ¿Okay? ¿Cómo se reconocerían niños que estén en riesgo de tener asma sin que sean demasiado mayores, digamos, por encima de los 6 años? ¿Cómo podemos en niños más pequeños, preescolares, diagnosticar asma o reconocer a aquellos que están en alto riesgo de tener asma, ¿no? ¿Cuál es el impacto del asma en nuestro continente y en esta región del continente? ¿Y cómo se está controlando según metas del GINA, ¿no? Que es una institución que hace las recomendaciones mundiales del manejo del asma en niños y adultos? ¿Y por qué es importante investigar acerca del asma y el manejo del asma en niños? Esta y qué nuevas estrategias existen para el manejo y el control del asma en niños menores y mayores de 5 años. Son preguntas que se van a ir respondiendo durante esta exposición. Vamos a comenzar con el estudio ISAC. El estudio ISAC es un estudio que se hizo ya hace varios años, ¿no? Es un estudio de prevalencia de enfermedades alérgicas en la infancia, ¿no? Ahí estuvieron incluidos asma, rinitis y eczema atópico. Como podemos ver, Perú está pintado de color rojo porque es la ciudad en la que se practicó el cuestionario ISAC, que fue Lima. En ese entonces mostró una elevada prevalencia de síntomas de asma a nivel mundial, ¿no? Cuando se investigaron, por ejemplo, las capitales de los países donde se hizo el estudio ISAC, Lima presentó un 27% de prevalencia de síntomas de asma, que es bastante alto, ¿no? A nivel mundial, Lima es una de las ciudades donde los niños y adolescentes tienen muchos síntomas de asma en comparación con otras ciudades. Y eso es lo que nos hace tener la necesidad de saber reconocer y enfocar el manejo del asma en este grupo etario. El estudio AIRLA es un estudio que se hizo el año 2003, ¿no? Donde se investigó el impacto del asma en Latinoamérica. Hubieron 6 países involucrados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? Y Perú fue uno de los países que tuvo bastante prevalencia de asma, ¿ok? En comparación con el resto de países, ¿no? Sin embargo, en este gráfico que vemos, el asma que es frecuente en nuestro medio no es del tipo severo, ¿no? La mayoría de niños con asma en nuestro país tienen asma intermitente o asma persistente leve a moderada. Sin embargo, son muy pocos los casos que tienen asma severa, afortunadamente. Eso nos quiere decir que la mayoría de casos de asma en nuestro medio deberían y tendrían que ser tratados en el consultorio de medicina general o pediatría general, ¿no? O sea que todos los pediatras y los médicos que atienden niños deberían saber tratar niños con asma y estos deberían tener un adecuado control. Pero ¿qué sucede, no? A nivel de Latinoamérica, solamente el 2.4% de todos los pacientes, niños y adultos, lograron alcanzar el control según GINA. O sea, más del 97% de todos los pacientes con asma no están controlados, ¿no? Aquí está el gráfico pintado en verde para el caso de los niños, ¿ok? Donde vemos que los niños tienen más exacerbaciones, ¿no? Más síntomas
nocturnos, síntomas diurnos, ¿cierto? Y alrededor del 2.5% solo están controlados. O sea, la mayoría de niños y también de adultos no están bien controlados y ese es un problema importante, ¿no? Y sabemos que en nuestro medio la mayoría de casos de niños tienen síntomas de asma leve y moderada, deberían ser controlados. Algo está sucediendo acá. Ese estudio de la IRLA se hizo el año 2003, se volvió a repetir un estudio similar el año 2011, ya no se incluyó a Perú en ese estudio, pero los síntomas, los resultados fueron similares. Más del 90% de todos los casos de los pacientes con asma en Latinoamérica no están controlados según metas GINA, ¿no? Entonces, algo que nos podría, digamos, responder el por qué no están controlados estos pacientes está en este estudio, ¿no? En ese journal que se presentó ya hace 15 años, ¿no? En donde vieron qué es lo que recetan los médicos o qué los médicos recetamos cuando vemos un paciente con sibilancias o con asma. La mayoría de los médicos en ese estudio recetaba solamente terapia de rescate, o sea, salbutamol, para cualquiera de los casos de la gravedad de la enfermedad. Para asma intermitente y para asma persistente severa, la mayoría solo indicaba salbutamol. Muy pocos, ¿no?, indicaban corticoides inhalados y menos aún indicaban tratamiento combinado cuando se diera el caso, ¿no? Entonces, eso quizás sea la respuesta por el cual tenemos una gran cantidad de pacientes que no están controlados, ¿no? Porque en el consultorio nosotros solamente estamos tratando la punta del iceberg, ¿no? O sea, solo estamos tratando síntomas y no estamos tratando la enfermedad de fondo, ¿no? Que es la que justamente debería ser tratada para comenzar a controlar los síntomas del asma y aumentar los niveles del control del asma en nuestro medio. Este es un estudio que salió hace poquito también, en donde Perú, ¿no?, justamente tomaron en consideración a Perú respecto a por qué las áreas urbanizadas con respecto a las áreas no urbanizadas tienen más síntomas de asma y más prevalencia de asma. Acá se compararon a 1.500 pacientes adolescentes entre 13 a 15 años, ¿no?, que fueron en Lima y en Tumbes, ¿no?, en el norte del país, siendo Lima una ciudad urbanizada y una ciudad allá en el norte del país de tipo no urbanizado, ¿no? Y intentaron ver cuáles serían las diferencias entre cada ciudad para poder ver qué es lo que hacía que una ciudad u otra tenga más síntomas de asma. Todavía el estudio no está dispuesto en resultados, pero los estudios preliminares han visto de que hay más síntomas de asma persistente y moderada en Lima, ¿no? En Lima, donde por el grado de urbanización, los contaminantes que se encuentran, como por ejemplo las partículas de materia de 2.5 micras y el ozono, así como el óxido nitroso o el óxido de azufre, son contaminantes que están elevados en esta ciudad y tendrían algo que ver con el aumento de la prevalencia de síntomas de asma en áreas urbanizadas, ¿no? Eso podría también dar la respuesta por el cual en Lima haya más prevalencia de asma. Entonces, Perú, y sobre todo Lima, es una ciudad donde hay mayor síntomas de asma y es una necesidad para nosotros los médicos tratar a estos pacientes. Pero ¿cómo podríamos identificar a esos pacientes pequeñitos, ¿no?, menores a 5 años o preescolares, con riesgo de tener asma o con asma? Ya sabemos que hace mucho tiempo, del año 80, el estudio de Tucson en Arizona, en Estados Unidos, reveló que habían 3 fenotipos de niños que sibilaban de forma recurrente. Y esto se hacían clásicos, ¿no? Cuando nos enseñaron en la universidad, por ejemplo, que habían sibilantes de inicio precoz, unos sibilantes no atópicos y unos sibilantes atópicos que eran los verdaderos asmáticos, ¿no? Ellos tenían unas características. Los sibilantes de inicio precoz no nacían con función pulmonar baja, ¿no?
estaba relacionado al tabaquismo materno durante el embarazo, y se postulaba que era una alteración estructural de las fibras de colágeno en la vía aérea que hacían que esos niños se les obstruyera el pecho de forma recurrente durante los primeros 3 años, pero luego de los 3 años ellos comenzaban a dejar de sibilar, ¿no? Otro segundo grupo, que eran los sibilantes no atópicos o de inicio tardío, eran aquellos niños que luego de hacer una bronquiolitis comenzaban a tener sibilancias recurrentes, ¿no? Y el tercer grupo eran niños que no tenían antecedentes de nada, de ninguna infección respiratoria que podría hacer que hagan enfermedad recurrente, pero tenían papá asmático, mamá asmática, tenían antecedentes de eczema atópico, tenían elevados niveles de inmunoglobulina E y eosinófilos, ¿no? Y esos niños eran los verdaderos asmáticos. Por favor. Entonces, estos fenotipos en la corte de Tucson fueron los que iniciaron la secuencia de estudios que hasta ahora existen para poder reconocer qué paciente preescolar está en riesgo de tener asma, ¿no? Se han hecho más estudios, como por ejemplo en la corte de Avon en el Reino Unido, donde encontraron 6 fenotipos, ¿no? Pero estos fenotipos se relacionaban de 2 en 2 a los de la corte de Tucson, ¿no? De esa manera se hacía un poco difícil poder saber, dependiendo de cada fenotipo de niño preescolar que se llevaba de forma recurrente, qué niño podría tener asma o estaba en riesgo de asma, ¿no? El año 2000 se lanzó o se publicó el índice predictivo de asma, que hasta ahora está funcionando y nos sirve mucho para diagnosticar asma en la preescolaridad. El doctor Rodríguez, ¿no?, que es un médico peruano que actualmente radica en Chile, hizo un estudio tomando en consideración a los pacientes de la corte de Tucson, ¿no? Y encontró que los niños que tenían asma o que estaban en riesgo de tener asma tenían ciertos antecedentes que él los publicó en un score de asma que él llamó índice predictivo de asma, ¿no? Hay 2 criterios mayores y hay 3 criterios menores. Y el diagnóstico de asma o el riesgo elevado de tener asma a la edad de los 6, 8, 11 y 13 años se elevaba si tenían un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿no? Como criterio mayor encontramos el asma parental, o sea, el diagnóstico médico de que uno de los padres tenga asma, o el diagnóstico médico de que el niño tenga eczema atópico o dermatitis atópica, ¿no? Hay 3 criterios menores, como el diagnóstico médico de rinitis alérgica en el niño, ¿no?, que tenga sibilancias no asociadas a resfríos y una eosinofilia periférica mayor a 4%. Como podemos observar, es un score bastante sencillo que se puede aplicar en cualquier medio de salud, que nos puede identificar niños que tienen riesgo de tener asma o son niños asmáticos, ¿no? El preguntar si el papá tiene asma, si el niño tiene eczema atópico, si el niño tiene síntomas de rinitis alérgica, si se le cierra el pecho cuando no está resfriado, o tomarle un hemograma y ver la cantidad de eosinófilos, nos hacía elevar la posibilidad. Por ejemplo, tiene un valor predictivo positivo en 77%, ¿no? 77% es alto. Lo bueno del índice predictivo de asma es su especificidad, ¿no?, que es cercana al 100%. O sea, aquel niño que no tiene un API positivo no tendría riesgo de tener asma, ¿no? Este estudio se ha comparado con otros scores de asma, ¿no? Como por ejemplo el que se hizo en la isla de White, en el Reino Unido, y un score que es el score de PIAMA, ¿no?, que encontraban también otros factores, pero sin embargo no tenía una sensibilidad ni especificidad tan buena como la del API, ¿no? Y hasta ahora nos ha ayudado bastante. O sea, la mayoría de niños que vemos en el consultorio aplicamos ese score, ¿no?, y podemos saber qué niño se va a beneficiar del tratamiento preventivo de forma precoz, ¿no?, porque sabemos diferenciar y enfocar a qué paciente tiene riesgo de tener asma o tener asma ya en la preescolaridad. Eso de que hay que esperar a que el niño tenga 5 años o 7 años u 8 años para diagnosticar asma ya está dejando de ser una realidad. Uno ya puede diagnosticar asma o prever que el niño va a tener asma antes de los 5 años, y eso nos va a ayudar a darle tratamiento preventivo. Finalmente, el tratamiento preventivo controlador va a hacer que la posibilidad de que el niño desencadene alteraciones estructurales en la vía aérea y dañe su función pulmonar
y que no se traduzca a menor frecuencia de visitas a la emergencia, que los papás no vayan a trabajar, que el niño deje de estudiar, ¿no? Si es que recibe medicación preventiva. Entonces, aplicando el índice predictivo de asma nos ayuda muchísimo para poder enfocar estos pacientes con riesgo de tener asma y darle tratamiento. Ya después comenzaron a haber una modificación al índice predictivo de asma que se llama índice predictivo de asma modificado, ¿no? En donde la autora Gilbert, ¿no?, agregó la sensibilización a un aeroalergeno, ¿no?, como criterio mayor, ¿no? Retiró rinitis alérgica como criterio menor y agregó, por ejemplo, la sensibilización a alimentos como la leche, el huevo o el maní, ¿no? Y igual, un criterio mayor o dos criterios menores elevaban el riesgo de tener asma en la preescolaridad en niños que tienen sibilancias recurrentes y que tienen menos de 5 años. Este índice predictivo de asma modificado se usa o se emplea en muchos para realizar estudios clínicos, sin embargo no ha sido aplicado a grandes escalas, en grandes poblaciones, como sí ha sido utilizado el índice predictivo de asma, el original de Castro Rodríguez. En la actualidad, hace poquito ya, hace algunos meses, se está empleando o se quiere emplear este nuevo score que se llama PARS, ¿no?, que es el índice de asma modificado, ¿no?, que se ha publicado en este journal, ¿no?, y que tendría una mejor sensibilidad que el índice predictivo de asma original de Castro Rodríguez, ¿no? El PARS se ha validado en este estudio, que es un estudio de contaminación y alergia por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, ¿no? Se ha aplicado en también una población de la isla de White en el Reino Unido, ¿no? Y se ha visto que en comparación con el índice predictivo de asma tendría una mejor sensibilidad, sobre todo para niños que tienen riesgo leve y moderado de tener asma. En ese cuadro podemos ver, por ejemplo, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, el likelihood ratio el positivo y el negativo del API de Castro Rodríguez a los 6 años, cuando se emplea un API riguroso o un API no tan riguroso, ¿no? Y se hace la comparación, ¿no?, cuando se realiza el PARS en la población del Cincinnati, ¿no? Se ve que comparando en el cuadro acá de abajo, ¿no?, el PARS tendría una mayor sensibilidad, ¿no? 68% de sensibilidad, ¿no?, en comparación con un API, ¿no?, que tiene 57%, tiene 11% más de sensibilidad de niños, de diagnosticar asma en niños pequeños, ¿no? El API es muy bueno para diagnosticar asma en población pediátrica con alto riesgo de tener asma, ¿no? Sin embargo, en riesgo leve y moderado no es tan sensible. Este score ha demostrado ser sensible, sobre todo para niños que tienen bajo riesgo y mediano riesgo, es un 11% adicional, ¿no? Y sería un score mejor que el API para diagnosticar a niños pequeños. ¿Cuáles son los criterios que ellos incluyen? Incluyen asma en los padres, ¿no?, el diagnóstico de eczema antes de los 3 años, sibilancias no asociadas a resfrío, ¿no?, sibilancias después de los 3 años, que tenga como antecedente el tener una raza afroamericana, ¿no?, o estar polisensibilizado, ¿no?, a 2 o más aeroalergenos o alergenos de alimentos, ¿no? A cada uno de estos factores se le da una puntuación, ¿no? Y dependiendo de la puntuación que tengan, ¿no?, que puede ir de 0 a 14, se clasifican en bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo de tener asma. O sea, los niños que tienen más de 9 están en alto riesgo de tener asma, ¿no? Y podría tener un 79% digamos, posibilidad de desarrollar asma en los próximos años, hasta los 6 años, ¿no? Entonces, se está ideando, digamos, masificar este
este score nuevo para poderlo utilizar, ya que tendría una mejor sensibilidad que el índice hipertiroidismo de asma de Castro Rodríguez, ¿no? Sin embargo, ellos colocan, ¿no?, que en el estudio de Cincinnati, donde se hizo este score, encontraron la raza afroamericana o raza negra en Estados Unidos como un factor de riesgo. No incluyeron población latina ni hispanos, ¿no?, que también tienen mucho riesgo de tener asma. O sea, no sabemos si es que al colocar como un factor más, ¿no?, el tener raza, el ser descendiente de ancestros latinos o hispanos, si eso aumentara un poco más la posibilidad de tener asma en este grupo aplicando este score, ¿no? Pero es bastante interesante porque ya hay un score que tendría una mejor sensibilidad que el API y que está disponible online para poderlo aplicar a otros pacientes, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿no?, ¿por qué es importante diagnosticar asma en los niños y por qué es importante diagnosticar asma de manera precoz en los niños, ¿no? Hay que saber que el parénquima pulmonar se comienza a destruir o alterar en la estructura, ¿no?, si es que no se trata la enfermedad de forma precoz. Este es un pulmón normal, ¿no?, donde un niño no tiene asma. Este es un pulmón de una biopsia, de un corte pulmonar en un niño que tiene asma, ¿no?, persistente, moderada, que está remodelado. El remodelamiento pulmonar no son los cambios estructurales que aparecen en la vía aérea y que son irreversibles. Entonces, si es que yo no trato a los pacientes que deberían ser tratados, están en riesgo de desarrollar el remodelamiento pulmonar, ¿ok?, y hacer pues que cambien la vía aérea de forma irreversible, y eso se traduce en pérdida de función pulmonar y aumento de la morbilidad a largo plazo. Ya se sabe que el paciente asmático no controlado y no tratado en la infancia tiene mucho riesgo de desarrollar EPOC, ¿no?, y bronquitis crónica en la adultez. Entonces, es justamente por eso el remodelamiento pulmonar. Hay que tratar a los pacientes con riesgo de tener asma o asmáticos en la infancia para evitar justamente estos cambios de remodelamiento pulmonar, ¿no?, y evitar que tengan riesgo de morbilidad futura cuando lleguen a la etapa adulta. Hay bastantes formas de enfocar el asma. El asma se puede enfocar en fenotipos, como hemos visto en un inicio, ¿no?, en endotipos, que es para ver el grado o el nivel o el tipo de inflamación que se sucede en la vía aérea, ¿no? Ya se sabe que hay un endotipo de origen eosinofílico, ¿no?, que son aquellos pacientes en los cuales la alergia es lo que prima, pero hay un endotipo de tipo neutrofílico, en donde no existen niveles elevados de eosinófilos, donde no existen aumentos de inmunoglobulina E, ¿no? Lo que hay es una inflamación de tipo neutrofílica, y esos son los más pesados o más difíciles de tratar, porque estos pacientes no responden a corticoides inhalados, ¿no? Y se está viendo que también debería verse, ¿no?, el tratamiento del asma en base al grado de remodelamiento pulmonar, ¿no?, y hacer pruebas que nos indiquen si es que estos pacientes ya tienen algún grado de remodelamiento pulmonar para poderlos tratar de forma más agresiva, ¿no? Porque el remodelamiento pulmonar se relaciona a daño futuro de la función pulmonar y aumento de EPOC y de bronquitis crónica. Entonces, dentro del tratamiento de los pacientes con asma, es muy importante saber cómo se deben entregar los medicamentos inhalados. La aerosol terapia, que es una cápita que he decidido incluir en esta charla, es muy importante, porque los niños deben de recibir un buen tratamiento, y muchas veces el entregarle el tratamiento depende de usar un dispositivo como una aerocámara. Y el tipo de aerocámara y la manera como administramos el aerosol con la aerocámara a veces dificulta la llegada del medicamento a la vía aérea. Hay que considerar que los medicamentos aerosolizados deben tener una cantidad de tamaño en micras que se llama diámetro aerodinámico medio, ¿no? Que tienen que tener menos de 5 micras para que puedan llegar a vía aérea periférica. Todos los medicamentos que tienen más de 5 micras se quedan pegados en la orofaringe, ¿no? Y muy poquitos llegan a la vía aérea. Por ejemplo, usar un aerosol, ¿no?, como en MDI,
¿no? El inhalador que a veces lo colocan en la boca de forma directa. Si se coloca de forma directa, sin usar una aerocámara, este aerosol se va a distribuir con las partículas mayores de 5 micras y muy poquito va a llegarle a vía aérea periférica donde tiene que hacer efecto. Entonces, hay necesidad de usar una aerocámara para que el medicamento se pueda, digamos, dispersar y provocar que tenga menos de 5 micras y pueda llegar a vía aérea donde haga su efecto, ¿no? También hay que tener en consideración el tipo de las partículas o el tipo de medicamento preventivo que estamos usando, ¿no? Saber que usar budesonida para controlar síntomas de asma no es lo mismo que usar fluticasona, ¿no? A veces la cantidad de budesonida que tenemos que usar es mayor a la que tenemos que usar, a la que deberíamos usar con fluticasona para elevar la función pulmonar, ¿no? A veces dicen, no, yo estoy dándole 400 microgramos de budesonida para que yo pueda alcanzar el control y solamente estoy dándole 125 microgramos de fluticasona, ¿no? La fluticasona tiene una mejor llegada a vía aérea, ¿no? Por el medicamento per se que budesonida, pero eso no dice que fluticasona sea mejor que budesonida. Si se entrega de forma adecuada, entonces los dos medicamentos son muy buenos. Hay que tener en cuenta que el niño, cuando vamos a entregarle un medicamento aerosolizado, ya sea nebulizado o por MDI, tiene que estar quieto y tiene que estar despierto. Cuando usamos una aerocámara, la aerocámara tiene que estar ajustada a la cavidad oral y a la nariz, y cubrir bien la nariz y la cavidad oral. Si no está ajustada, entonces pasa lo que se ve en la figura. Todo se queda en la vía, en cavidad oral o orofaringia, y muy poquito le llega a vía aérea periférica. Igual cuando se nebuliza, ¿no? Esto es lo que sucede cuando el niño llora, ¿no? Cuando el niño llora se queda más todavía en la cavidad orofaringia o en el estómago, pero muy poquito llega a la vía aérea. Sin embargo, cuando usamos un aerosol o un nebulizador que está ajustado, ¿no? A la cavidad, a la cara, cubriendo la boca y nariz, ¿no? Y el niño está calmado, va a haber depósitos, sí, a nivel orofaringio y de estómago, pero va a haber también mayor depósito a nivel de vía aérea donde queremos que haga efecto, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración que los pacientes tienen que estar despiertos, sentados y calmados, porque de otra forma el medicamento no se garantiza que llegue bien a vía aérea. Esto es un video, ojalá que se pueda ver, en donde, que salió en YouTube hace bastante tiempo, ojalá no está corriendo, pero se ve de que justamente acá el médico le dice cómo usa el aerosol, ¿no? Y la señora dice, yo sé usar mi aerosol, y se lo coloca como si fuera un perfume, ¿no? Entonces, eso es una sátira a lo que se ve en la realidad, ¿no? En el consultorio, lástima que no está cargando el video, la mamá en el consultorio dice que sabe usar el aerosol, no le coloca aerocámara y el aerosol o el MDI se lo coloca en la nariz de la paciente. Y la mamá cuenta con el niño, porque le dice, hay que contar 30 segundos, le coloca en la nariz y la mamá cuenta hasta 30, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros enseñar a los padres a cómo usar un medicamento aerosolizado, porque de otra forma uno puede estar usando un buen medicamento, pero si es que no se le enseña bien, entonces nada le llega a vía aérea. Hay que tener en consideración que el hecho de que el niño sea pequeño y que tenga menos edad y por ende menos peso, no significa que tenga que usar menos cantidad de medicación preventiva. O sea, a veces dicen, como el niño es pequeño, solo tiene que usar 50 microgramos de fluticasona para que se controle, pero no podemos usar más dosis como un adulto, ¿no? Un adulto usa hasta 250 microgramos de fluticasona. Porque el niño es pequeño, hay que usar menos cantidad. Y no saben, ¿no? O no sabemos de que de repente el depósito en vía aérea periférica es muy pequeño en el niño, menos del 3% del medicamento que uno usa de forma adecuada en un niño menor a 1 año llega a vía aérea periférica, en comparación con el adulto o niños grandes, que es hasta un 60%, ¿no? O sea, el mismo medicamento entregado de una forma adecuada en un adulto o en un niño difiere. En el niño llega menos del 3%. En el preescolar es menos del 5%. Entonces
Eso nos da a entender de que la cantidad del medicamento no tiene nada que ver con el peso ni la edad del niño. Es más, a veces hay que dar más medicamento que un adulto, ¿ok? Para poder garantizar que el niño esté más controlado. Porque el niño no colabora muchas veces, porque el niño no sabe respirar de forma como respiramos los adultos, ¿no? Entonces la compliance pulmonar, también que es el grado de distensibilidad del pulmón, no es el mismo en el niño que en el adulto. Entonces el medicamento no le llega de forma adecuada, ¿no? En un niño pequeñito en comparación con un adulto. Es por eso que a veces nosotros le damos más medicamento, ¿no? Y no hay que espantarnos por eso, ¿no? Y no hay que tenerle temor a usar una dosis mayor de medicamento inhalado en un niño pequeño comparándolo con los adultos. ¿Está bien? ¿Qué más? Hay que también tener en consideración que el tipo de medicamento se puede usar usando, por ejemplo, una aerocámara con una mascarilla. La mascarilla se usa hasta los 4 años, ¿no? Porque el niño no colabora. Pero desde que el niño comienza a colaborar y que puede inhalar con la boca, ¿ok? Hay que quitarle la mascarilla y colocarle la boquilla y que el niño inhale por la boca. Porque es mucho mejor de que el niño inhale por la boca a que inhale con la mascarilla, ¿no? Es más, a partir de los 3 años el niño puede inhalar con la boca, con la mascarilla, ¿no? Siempre que el niño tenga la capacidad de inhalar por boca, hay que enseñarle a que el medicamento llegue por boca, porque ya se pierde esa función de filtro que tiene la vía aérea superior de la nariz, ¿no? Y hace que llegue más medicamento a la vía aérea periférica, ¿no? Ya cuando tiene más de 5 años, ¿no? Uno puede usar un dispositivo de polvo seco como los discos o como aquellos medicamentos que no requieren usar aerocámara, ¿no? Se ha visto que a los 14 años recién, un niño podría, o un adolescente en ese entonces, puede usar un MDI de forma adecuada, ¿no? Pero cuando se hizo un estudio de adultos, ¿no? Que le dijeron, a ver, use usted el inhalador, ¿no? El 98% de los adultos no sabían usar el inhalador cuando usaban de forma directa. Entonces, si un adulto no sabe usar de forma directa un aerosol, ¿cómo pensamos que un niño lo puede usar, ¿no? Y hay muchos médicos que dicen, no, después de los 5 años que lo use directo. Ese es un error porque no está ayudando a que el medicamento le llegue a vía aérea periférica. Siempre que se puede usar aerocámara, hay que usar aerocámara un MDI, ¿no? Cuando se usa un dispositivo de polvo seco, como los discos o como y hay otros dispositivos como los Rapid Haller, por ejemplo, o los Turbo Haller, ¿no? Ahí hay que enseñar a los pacientes a usar esos dispositivos. Pero siempre que sea un MDI, intentemos, inclusive en los adultos, tratarlos con aerocámaras para que pueda garantizarse una mejor llegada del medicamento al pulmón. Hay que tener en cuenta que las aerocámaras tienen que tener ciertas características, ¿no? Esas aerocámaras que no sean valvuladas, que son de plástico, ¿ok? No garantizan una adecuada llegada del medicamento a la vía aérea, ¿no? Se ha visto de que el plástico genera cargas eléctricas o electrostáticas que cuando uno aprieta el disparo, el 90% del medicamento se pega a la pared del plástico y muy poquito medicamento está disponible para que sea inhalado. Y si no tiene una válvula que libere el medicamento cuando el niño inhala, más medicamento se pierde porque llega a la boca o se escapa y casi nada le llega al pulmón, ¿no? El medicamento deja de estar presente a los 5 segundos. Entonces esperar 30 segundos ya es inútil porque el medicamento ya se perdió al segundo número 5. Si es que se usa una aerocámara de plástico y no valvulada. Ahora hay que usar en el mercado, por suerte en Perú hay aerocámaras, ¿no? que son de paredes, ¿no? que no tienen cargas eléctricas, ¿no? que son de aluminio en ese caso, y que tienen válvulas, ¿no? que hacen que el medicamento pueda llegar de una mejor forma a la vía aérea, ¿no? En niños grandes podemos usar dispositivos de polvo seco, pero en la medida de lo posible evitar el uso de estas aerocámaras que son de plástico, ¿no? que no son valvuladas, que no garantizan una adecuada llegada del medicamento, por lo menos de medicación controladora, como corticoides inhalados en niños que tienen sibilancias recurrentes. Entonces, hablemos ahora sí un poco del manejo de la enfermedad en niños, ¿no? Eso se diferencia si el niño es preescolar o escolar. Ya sabiendo qué niño está en riesgo de tener asma, ¿no? Preescolar,
¿no? Y el diagnóstico del asma en el escolar es mucho más sencillo, ¿no? Porque la principal causa de sibilancias recurrentes en el escolar es por asma, ¿no? Hacer una prueba de función pulmonar o aplicar algunos criterios como si es que el papá tiene asma, como lo que dice el índice privado de asma, ayuda a hacer el diagnóstico del asma en el escolar o en el adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Antes se intentaba tratar las sibilancias recurrentes en base a fenotipos. Se ha visto que no funciona porque no se pueden hacer estudios que nos digan qué tratamiento funciona si tratamos esas sibilancias en base a fenotipos, ¿no? La ERS, el Comité Europeo de Respiratorio, nos ideó otra manera de cómo tratar a los pacientes preescolares, ¿no? Hablando de los preescolares que tienen sibilancia. Nosotros vemos, los que tratamos niños con sibilancia, sabemos que existen dos tipos de niños a quienes decirle el pecho es más recurrente. Aquellos niños que son monogatillados, ¿no? O que también son llamados sibilantes episódicos virales, que característicamente solo se les cierra el pecho cuando tienen resfríos. Cuando no están resfriados están totalmente asintomáticos. Y aquellos niños que se les cierra el pecho, que tienen broncoespasmo, cuando están resfriados y también cuando no están resfriados, cuando se exponen a algún alimento, cuando se exponen a algún aeroalergeno, aire acondicionado, qué sé yo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sibilante, si es monogatillado o multigatillado, uno podría tratar a estos pacientes preescolares. Y esta propuesta sí es útil porque se puede evaluar el tipo de tratamiento dependiendo del tipo de sibilante que sea este paciente. Y también, dependiendo del tipo de sibilancias que tengan los pacientes, podríamos reducir la carga total de corticoides inhalados que se puedan indicar para el caso de sibilantes monogatillados. Sin embargo, esta visión de cómo tratar a esos pacientes es un poco, ha tenido controversias en cuanto a su uso, porque no sigue un patrón longitudinal de sibilancia, no diferencia la sibilancia de otros síntomas, no están validados con pruebas de función pulmonar y marcadores inflamatorios, es eminentemente clínico. Sin embargo, aún así se usa y funciona, pero hay que tener en consideración que hay que controlar de forma periódica a aquellos pacientes que catalogamos como sibilantes episódicos virales o monogatillados, porque un año o por un tiempo, estos pacientes que solamente sibilan cuando están resfriados pueden cambiar o virar a sibilar también cuando están resfriados y cuando no están resfriados. En este estudio que se hizo aquí, ¿no? En este journal, este año, el año 2010, se siguieron a los pacientes por 2 años, se los dividieron en monogatillados y multigatillados, ¿no? O episódicos virales y multigatillados. Y se vio de que aquellos niños que el primer año fueron catalogados como monogatillados, el segundo año, el 50% de ellos viraron a multigatillados, ¿no? Y lo mismo pasó, aquellos pacientes que inicialmente fueron catalogados como monogatillados, un 50% viró el segundo año a ser monogatillado. Entonces, el 54.1% de todos los pacientes cambiaron de fenotipo luego de un año de observación, ¿no? Entonces, no necesariamente aquel paciente que sibila solo por virus durante un periodo va a seguir sibilando por virus todo el tiempo. Es importante la evaluación periódica para ver si es que ese paciente vira su fenotipo hacia multigatillado o monogatillado, ¿no? Y eso solamente el seguimiento médico puede digamos, evaluarlo. En esos pacientes, ¿no?, que tienen enfermedad monogatillada o intermitente, o enfermedad multigatillada o persistente, y que son preescolares, uno puede ofrecerle ese tratamiento, ¿no?, que digamos es el más completo y el que se recomienda actualmente. Si es monogatillado, o sea, tiene síntomas intermitentes y tiene un índice hiperactivo de asma modificado negativo, uno podría ofertarle acitromicina. Acitromicina de manera precoz, ¿no?, durante el curso de una enfermedad respiratoria baja. Ahora vamos a ver por qué se emplea acitromicina, ¿no? Y si el paciente tiene síntomas intermitentes, pero tiene un API modificado positivo, uno puede darle corticoides inhalados a alta dosis de forma intermitente. Sin embargo, si el paciente es multigatillado y tiene eosinofilia, está sensibilizado a aeroalergenos, hay que darle corticoides inhalados a baja dosis de forma diaria,
¿no? Si es que no tiene eosinofilia y no está sensibilizado, pero tiene síntomas persistentes, o sea, tiene un patrón de tipo neutrofílico, ¿ok? Ahí es un poco más difícil el tratamiento, y la combinación de corticoides inhalados de baja forma diaria, antileucotrienos, u otras cosas más, ¿no? O darle tratamiento corticoide de forma intermitente podría ayudar, ¿no? Hay que tener en consideración que aquellos pacientes que tienen enfermedad intermitente, ¿no? Y que tienen API positivo, ¿no? Pero son niños, son de sexo masculino, son de raza blanca, o han tenido antecedentes de haber sido hospitalizados, o están aerosensibilizados. Este grupo podría beneficiarse de recibir corticoides inhalados a dosis bajas de forma diaria, ¿no? Porque tienen mucho riesgo de virar a ser multigatillado. Entonces, es importante evaluar este enfoque en el preescolar. Vamos a hablar de por qué empleamos ahora acitromicina como una posibilidad. Acitromicina se ha visto que reduce la inflamación de tipo neutrofílica, y ahora últimamente también se ve que tiene algún tipo de efecto en los pacientes que tienen el endotipo eosinofílico. En ese estudio, April, y hay otro estudio que se llama COPSAT, que no lo he colocado aquí todavía, ¿no? En este estudio de April se vio que de 607 niños de 12 meses a 71 meses, el 50% eran API positivos, ¿no? En ese grupo de niños se le empleó acitromicina dadas a 12 miligramos por kilo por 5 días, iniciados bajo la presión de los padres. O sea, este grupo de pacientes ya tenían un antecedente de haber tenido un SOP severo que habían requerido ser hospitalizados. Entonces le explicaba a los papás si es que ustedes ven que los pacientes sus hijos comienzan a tener más tos, con más flema, ustedes mismos pueden iniciarle acitromicina a esta dosis por 5 días, ¿no? Esta percepción, ¿no?, se siguió por 71 meses, hasta que los pacientes tengan 3 episodios de bronquitis no severa, ¿no? Y se vio que el usar acitromicina redujo hasta un 35% la posibilidad de que el niño desencadene SOP severo, ¿no? Que fue un efecto similar a aquellos que tenían corticoides inhalados. El usar acitromicina para este grupo de pacientes tenía un efecto similar a usar corticoides inhalados a dosis intermitentes o dosis bajas, pero de forma diaria. No diferenciaba si era API positivo o API negativo, y no indujo resistencia a acitromicina. El estudio COPSAP, que le mencionó también usó acitromicina y vio lo mismo. Vio que los pacientes se beneficiaban de tener de no hacer un episodio de SOP severo, no usando acitromicina desde los primeros días, de que el paciente aumente más la tos. Entonces, este fármaco hay que estudiarlo más, hay que ver la posibilidad si es que induce resistencia o no. Antibióticos, el estudio April vio que no había inducción de resistencia, ¿no? Y que sí era útil para tratar sibilancias intermitentes en el preescolar. ¿Ok? Ahora hablemos un poco del manejo del asma en el grupo mayor a 5 años. En el grupo mayor a 5 años, el GINA nos dice que el año 2018, que hay que aprender a reconocer qué paciente está o tiene riesgo de tener asma en el grupo menor a 5 años. En el menor a 5 años, ¿no? Aquellos niños que están en esta curva que es de color rojo, ¿no?, que son los niños que tienen más chance de desarrollar asma, son aquellos niños que tienen síntomas frecuentes, ¿no?, que tienen sibilancias cada vez que se resfrían, ¿no?, que la tos le dura más de 10 días, que tienen más de 3 episodios de sibilancias por año, ¿no?, que tiene atopía como eczema atópico o asma en la familia, ¿no?, que es lo que nos dice el API, ¿no? Este grupo de niños es el grupo de niños que tiene más chance de desarrollar asma. Para este grupo de niños hay un tratamiento, ¿no? Está en 4 pasos, según el GINA del año 2018. Ahora hay algunas modificaciones según el GINA del año 2019, que ha salido hace poquito, hace 1 mes y medio aproximadamente, ¿no? Para los niños que tienen menos de 5 años, ¿no?, y que tienen riesgo de tener asma o tienen asma, hay que tener en consideración que primero hay que revisar la respuesta del tratamiento, hay que evaluar el tratamiento, y si es que el niño está mejorando o desmejorando, ajustar el tratamiento. Para aquellos que tienen síntomas muy leves o intermitentes, uno podría usar solamente el tratamiento controlador como salbutamol a demanda,
¿no? Pero aquellos niños que ya tienen mayor de 3 episodios de sibilancias por año, o tienen síntomas, pero que son conscientes con asma, el papá tiene asma, la mamá tiene asma, tiene rinitis alérgica o tiene eosinofilosal en sangre periférica, ellos podrían beneficiarse de usar corticoides inhalados a dosis bajas todos los días, ¿no? Si son multigatillados. Pero si son monogatillados, uno podría usar corticoides inhalados de forma intermitente. Si es que el niño no mejora luego de 2 o 3 meses, uno podría duplicar la cantidad de corticoides inhalados, ¿no? O agregar un antileucotrieno. Y si no mejora, hay que derivarlo al especialista, ¿no? Porque ya estamos hablando de un niño que tiene asma presente moderada o severa o no es asma, ¿no? Aquí ya en el paso 4 entra en esa definición de asma de difícil control o asma severa, que eso hay que derivarlo al especialista. En el grupo mayor a 5 años hay novedades, ¿no? Por ejemplo, en el grupo mayor a 5 años, ahora lo que se está observando en el GINA 2019 es que el empleo de salbutamol como terapia de rescate para aquellos pacientes que están en el paso número 1 se ha relacionado a un aumento del número de crisis asmáticas, ¿no? Y que usando salbutamol combinado con corticoides inhalados, ¿no? Esto podría ayudarse a reducir ese episodio de crisis asmáticas, ¿no? Ahora se está cuestionando, ahora últimamente se está cuestionando el usar solamente salbutamol como terapia de rescate, ¿ok? En aquellos pacientes que están en el paso número 1, ¿está bien? Y que se está viendo que es más útil usar un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción corta como tratamiento del paso número 1 y también como tratamiento a demanda, ¿no? En los niños más grandes, por ejemplo, ya se sabe de que hay que usar tratamiento con corticoide inhalado y un broncodilatador prolongada para el paso número 1 y para todos los pasos como medicación de rescate. Ahora, el GINA 2019 recomienda que en niños mayores de 12 años ya no se use salbutamol, ¿no? El salbutamol está como una opción digamos, adicional, pero no es un medicamento que se prefiere. El medicamento que se prefiere en niños más grandes, como tratamiento de rescate, ¿no? Y para el paso número 1 es usar formoterol con budesonida, ¿no? Que es una combinación de un corticoide inhalado, ¿no? Con un broncodilatador de acción prolongada, pero que tiene efecto muy rápido, que se comporta como una de acción corta, que es el formoterol. El formoterol funciona o comienza a tener efecto a partir de los 2 minutos de haber sido administrado. Entonces, como que en términos sencillos, funcionaría como un salbutamol, ¿no? Porque se usaría en combinación con un corticoide inhalado. Y esa es la novedad que se ha visto en GINA este año, que se está recomendando ya no usar salbutamol para este grupo de niños mayores a 12 años, sino usar la combinación formoterol con budesonida, ¿no? Que eso reduciría el número de episodios de sibilancias y de observaciones de sibilancias en este grupo etario. Y vamos a ver los estudios que han garantizado eso, ¿no? Acá, en el paso número 2, siempre están los corticoides inhalados a dosis bajas de forma diaria como tratamiento controlador, y ya a partir del paso número 3 está la terapia MART. La terapia MART significa tratamiento de mantenimiento y de rescate con un solo inhalador, ¿no? O sea, usar una combinación de un broncodilatador sin prolongada con un corticoide inhalado como tratamiento en la mañana y en la noche y como rescate, ¿no? Y vamos a tener a la mano dos aerosoles que antes usaba corticoide inhalado con un LABA, ¿no? Y aparte salbutamol. Ahora con un mismo aerosol se está recomendando usarlo como terapia de mantenimiento y como de rescate, ¿no? Que es lo que se está recomendando actualmente según GINA de este año, ¿ok? Eso es lo que se ve en el niño mayor a 5 años, eso es el GINA del año 2018, perdón, pero que el año 2019 ya ha cambiado, ¿ok?
Y los estudios que están, digamos, avalando estas recomendaciones que hemos mencionado en esta charla, son esas, ¿no? Que se han hecho en el grupo CARE. El grupo CARE ha hecho muchos estudios dependiendo del nivel de asma en los pacientes. Vamos a hablar un poco de cada uno para poder afianzar conocimiento. El estudio MIS es el estudio que nos decía por qué hay que usar corticoide inhalado a dosis altas de forma intermitente en niños con sibilancias recurrentes y que tengan menores de 5 años, ¿no? Ese estudio incluyó 300 niños aproximadamente, menores de 5 años, que tenían API positivo y que tenían sobrecurrente, ¿no? Y quería digamos, evaluar la frecuencia de observaciones que requieran corticoide inhalado cuando usaba budesonida de forma diaria, ¿no? O budesonida intermitente durante los días de un resfrío. Y cuando no estaba resfriado no se usaba. ¿Qué se vio? Se vio que en ese estudio, ¿no? El emplear budesonida tenía el mismo resultado de forma intermitente como forma diaria, ¿no? No se encontró diferencia significativa entre ambos grupos respecto al número de observaciones que requieran corticoide inhalado. Pero lo que se vio es que el grupo intermitente recibió 104 miligramos menos de budesonida que el grupo que recibe budesonida de forma diaria, ¿no? O sea, el beneficio de usar tratamiento intermitente era justamente la reducción de corticoides inhalados en esos pacientes que tenían sibilancias monogatillas inducidas por virus, ¿no? Y es por ello que se recomienda usar tratamiento intermitente en aquellos niños que tienen síntomas monogatillados, ¿no? Este estudio, que es el estudio PIC, es un estudio que es bastante interesante y que hay que tener en consideración porque nos habla de que el asma no se cura, el asma solo se controla. Fueron 300 niños aproximadamente API positivos, menores de 3 años, que fueron randomizados para recibir por 2 años fluticasona 100 o placebo. Y un tercer año de observación sin que reciban medicación, ¿ok? Entonces, ¿qué se vio? Ellos querían ver como un objetivo primario la proporción de pacientes que no tenían síntomas, ¿no? O los episodios libres de enfermedad durante el año de observación, o sea, durante el tercer año. Y en el tercer año, ¿qué se vio? Acá está pintado o sombreado los 2 primeros años que reciben fluticasona o placebo, ¿no? Fluticasona en celeste, placebo en rojo, y el tercer año de observación. Los niños, lógicamente, que recibían fluticasona durante los primeros 2 años, controlaban síntomas, no tenían síntomas. Los niños que no usaban fluticasona y que recibían placebo, hacían síntomas, ¿no? Sin embargo, durante el tercer año, aquellos que dejaron usar fluticasona, de manera paulatina comenzaron a tener síntomas y al finalizar el tercer año, se comportaron tan igual que aquellos pacientes que no recibían fluticasona. Entonces, esto demostró que fluticasona o cualquier corticoide inhalado no trata la enfermedad, no la cura, solo la controla, ¿no? Y que si nosotros queremos tratar a un niño con asma, debemos saber ello, que si nosotros quitamos corticoides inhalados, tenemos esa posibilidad de que el niño vuelva a descontrolarse, ¿no? Entonces, el asma es una enfermedad que hay que tratarla hasta que deje de tener síntomas y el control de los síntomas tiene que ser periódico, aunque el paciente no tenga episodios de sibilancias, porque dejar de usar un preventivo hace que el niño se comporte tal y cual como si nunca hubiera usado un preventivo. Y eso es lo que nos enseñó el estudio PIC. El estudio TREXA es uno de los estudios que inicialmente nos dijo de que usar corticoide inhalado con salbutamol, a usar solamente salbutamol en aquellos pacientes que estén en el paso número 1, ¿okay? O aquellos que ya estamos desescalonando y que están todo bien y que ya nos dejamos de usar corticoide inhalado de forma diaria, ver qué le funciona. Si usamos solamente salbutamol a demanda o salbutamol con corticoide inhalado a demanda. En el estudio TREXA se vieron cuatro grupos. Unos que usaban beclometasona de forma diaria, además beclometasona con salbutamol condicional. El segundo grupo usaba beclo diario, pero salbutamol condicional, ya no salbutamol con corticoide inhalado. El tercer grupo era solamente recibían beclometasona con salbutamol de forma de rescate, cuando tenían síntomas. Y el cuarto grupo solo recibía salbutamol, no usaban beclometasona diaria. ¿Y qué querían ver?
el tiempo a la primera extracción que requiere corticoides orales. Y se vio que el grupo que recibía beclometasona beclometasona con salbutamol condicional en comparación con salbutamol condicional del tercer y cuarto grupo, al grupo que le fue mejor fue al grupo que recibía beclo con salbutamol. Entonces, ese es uno de los primeros estudios que ya se vio del año 2011, ¿no? Que comenzaba a ver de que para aquellos pacientes del paso número 1 que tengan síntomas muy infrecuentes, ellos se beneficiaban de usar salbutamol con un corticoide inhalado, ¿no? En comparación que solo usar salbutamol para evitar que tengan síntomas relacionados a una exacerbación, ¿no? Y ahora Gina lo refrenda, ¿no? Diciendo que aquellos niños grandes, mayores a 12 años, ya no deberían usar salbutamol, sino un broncodilatador de acción corta con un corticoide inhalado para controlar síntomas como medicamento de rescate. El estudio CLIC era un estudio en los cuales ya comenzaron a verse los beneficios de los corticoides inhalados en comparación con Montelukast, ¿no? En aquellos niños que tienen síntomas leves, ¿no? Fueron niños de 6 a 15 años con una persistente leve a moderada, y fue un estudio de secuencias cruzadas. Querían ver la mejora de la función pulmonar en aquellos pacientes que recibían por 8 semanas un antileucotrieno o corticoide inhalado y por 8 semanas siguientes el otro tratamiento, ¿no? De tal forma que todos recibían el mismo tratamiento en tiempos distintos. Y querían ver cuál era mejor, si usar Montelukast o usar fluticasona. En aquellos pacientes de ese estudio se vio que era mucho mejor usar fluticasona que Montelukast para controlar síntomas. O sea, mejoró más la función pulmonar, mejoró más los días libres de enfermedad, ¿no? Que el usar Montelukast en comparación con usar fluticasona. Entonces, para ese estudio y para aquellos pacientes que tengan asma leve, los cuales tengamos esa idea, la opción de usar o fluticasona o Montelukast, es mucho mejor usar fluticasona que usar Montelukast para controlar síntomas. Y así vienen más estudios como el estudio PACT, que nos evaluó el beneficio de hacer tratamientos combinados salmeterol con fluticasona, pero yo quiero llegar al estudio BADGER. El estudio BADGER es aquellos pacientes que no se controlan con dosis bajas de corticoide inhalado, ¿no? Que están ya en el paso número 3. En el paso número 3 son aquellos pacientes que usando corticoide inhalado a dosis bajas no se controlan. ¿Qué hacemos en ese caso? Gina nos dice duplicar la cantidad de corticoide inhalado, nos dice agregar un LABA o agregar Montelukast, ¿no? LABA es un broncodilatador de acción prolongada. El estudio BADGER nos dice qué es mejor de las 3 opciones, ¿no? Eran 182 pacientes de 6 años a 17 años asmáticos, de moderados que no se controlaron con fluticasona 100 por día y fueron randomizados para recibir por 16 semanas cada vez una de esas opciones. Fluticasona al doble o fluticasona a dosis baja con un LABA, ¿no? O fluticasona a dosis bajas con Montelukast. ¿No? Fueron secuencias cruzadas igual, ¿no? O sea, todos los grupos recibían los mismos medicamentos en tiempos diferentes y querían ver cuál era mejor, ¿no? Entonces, este es el diseño del estudio. ¿Qué pasaba con estos pacientes que no se controlaban con dosis bajas de corticoide inhalado? Y tenemos esas 3 opciones y se vio de que la respuesta o la mejor respuesta fue la que incluyó un corticoide inhalado con un LABA en comparación con duplicar el corticoide inhalado o con agregar Montelukast. Para aquellos pacientes que no están controlados bien con corticoide inhalado a dosis bajas, lo que tenemos como mejor opción es agregar un LABA, ¿no? Que en este caso es salmeterol con fluticasona. Entonces, ya tenemos el por qué Gina recomienda en el paso número 3 en aquellos pacientes que no mejoran corticoide inhalado a dosis bajas, por qué agregar un LABA es la primera terapia de elección, ¿no? El resto de duplicar la cantidad de corticoide inhalado o agregar Montelukast no es que no funcione, funciona, pero funciona mejor es agregarle un LABA. Ahora hay mucha evidencia de tratamiento en asma, sobre todo persistente moderada a severa, ¿no? Que hay con inmunoterapia específica. Algo pequeño que podríamos decir de inmunoterapia específica es que solo está indicada en asma del paso 1 al paso 3.
la inmunoterapia específica está contraindicada en el paso número 4 y 5 porque aumenta el riesgo de anafilaxia. La terapia SMART o la terapia MART usando formoterol como budesonida, ahora está, digamos, es una indicación GINA de este año a partir del paso número 3, ¿no? Hay tratamiento coadyuvante usando tiotropio, por ejemplo, que es un antimuscarínico de acción prolongada para intentar reducir la cantidad de corticoide inhalado en el paso número 4 y 5. En el paso número 5, que es un niño con asma severa, ya se está empleando, por ejemplo, usar biológicos como malizumab o como mepolizumab, que ya, digamos, es lo que se debería usar en los pasos de mayor severidad de asma, ¿no? Hay bastante evidencia de que para niños con asma moderada severa, la terapia MART debería ser iniciada y si no mejora, ¿no? Agregar ya tratamiento biológico, tratamiento con tiotropio, ¿no? Que podría garantizar un mejor control de la enfermedad, reduciendo la frecuencia de exacerbaciones respiratorias, ¿no? Hay otros tratamientos que existen en el mundo, como usar corticoide inhalado de partículas pequeñas, ¿no? Como existe beclometasona y budesonida de partículas pequeñas o ultra finas, ¿no? Que tienen un diámetro aerodinámico medio un poco menor que el común, que normalmente está entre 5 micras, ellos tienen entre 1 a 3 micras, ¿no? Y ello garantizaría una mejor llegada del medicamento a vía aérea y funcionaría mejor, ¿no? Según estos estudios. También la evidencia de que usar el tratamiento combinado con salmeterol fluticasona en niños más pequeños o menores a 4 años sería útil y seguro, ¿no? Sería eficaz y seguro, como lo vieron los japoneses en ese estudio pequeño en niños menores de 5 años, ¿no? Donde vieron que usar salbutamol con fluticasona, salmeterol con fluticasona fue útil y fue seguro, ¿no? De repente la FDA en un futuro diga que se puede usar este medicamento en niños menores de 4 años, como actualmente está indicado, porque es seguro, ¿no? Esa es la terapia MART, por ejemplo, que demostró. Terapia MART es usar el tratamiento con un solo aerosol, ¿no? Como mantenimiento y como rescate, ¿no? Pero solo se puede objetivar en la combinación formoterol con budesonida, ¿no? O beclometasona con formoterol. O sea, la importancia es del broncodilatador de acción prolongada, que también tenga esa capacidad de funcionar con la acción corta, que es del formoterol, ¿no? No funciona con salmeterol, terapia MART. ¿No? Si queremos hacer terapia MART, tiene que ser necesariamente con un LABA que tenga formoterol, ¿no? En nuestro medio existe formoterol con budesonida y también existe mometasona con formoterol, ¿no? Que se podrían usar como tratamiento MART, que ya se ha visto en estos estudios grandes, ¿no? La biblioteca Cochrane también nos habla de que es útil comparando el tratamiento con un solo inhalador, ¿no? Para, por ejemplo, requerir corticoides orales, ¿no? O usar terapia MART, ¿no? Realmente se llama terapia SMART, porque el estudio que se usó fue con budesonida con formoterol, ¿no? Pero se aplica para cualquier combinación que tenga formoterol como LABA, ¿no? Y los metaanálisis que se han hecho y que se han visto en esas investigaciones, la evidencia está a favor de usar tratamiento MART para esos pacientes que están en el paso 3 o superiores, ¿no? Porque hay mucha evidencia de que reduce la cantidad de corticoide oral, ¿no? Mejora los síntomas de asma, ¿no? Para pacientes, por ejemplo, mayores a 12 años, ¿no? Ya no se debería usar salbutamol, como lo dice el GIN ahora, y que es justamente hablado en este estudio, ¿no? Sino debería usarse budesonida con formoterol como tratamiento de rescate, ¿no? Para estos pacientes, porque se ha relacionado, ¿no? A un mejor control de síntomas que el grupo que solamente usó un SABA o un broncodilatador corta, ¿no? Y que también tuvieron menos exacerbaciones. ¿No? Las exacerbaciones anuales fue menor en el grupo que usaba budesonida, formoterol como rescate, a aquellos pacientes que usaban solamente terbutalina como un broncodilatador de acción corta. Entonces, hay bastante evidencia ahora de que es mucho mejor usar terapia MART y también usar un corticoide al lado
con formoterol, ¿no? Como terapia de rescate en aquellos pacientes que están en el paso 1 y como demanda en cualquiera de los pasos. Saber que también usar formoterol con budesonida o formoterol con otro corticoide inhalado está indicado por FDA a partir de los 6 años, ¿no? Y comparando esta con otros tratamientos, el usar ese tipo de terapia MAR ayuda, ¿no? O la combinación budesonida con formoterol ayuda mucho para esos pacientes en este grupo etario. Para acabar, siempre yo menciono el empleo de vitamina D en los pacientes con asma, porque ya se ha demostrado que usar vitamina D, ¿no? A dosis de 400 unidades o 1.600 unidades por día, reduce el uso de corticoides sistémicos, ¿no? O que el niño se exacerbe, reduce la frecuencia de visitas de emergencia o que el niño se hospitalice y mejora la calidad de vida de los pacientes, porque la vitamina D tiene un papel dentro de la fisiopatología de la enfermedad, reduciendo la inflamación de tipo eosinofílica y neutrofílica, ¿ok? Y garantiza un mejor control de síntomas. Entonces, para concluir, hay que considerar que Perú y sobre todo Lima es un área de elevada prevalencia de asma a nivel mundial, por lo que un adecuado manejo de la enfermedad reduciría las cifras alarmantes de descontrol que se tiene según GINA, ¿no? El remodelamiento pulmonar debería ser tomado en cuenta en las terapias actuales del asma infantil, ¿no? Porque es importante evitar que se remodele la vía aérea y garantizar un adecuado control de la enfermedad. Que existen diferencias actuales en el manejo del asma en el grupo menor y mayor a 5 años, que lo hemos visto, que la mayoría de nuevas terapias en asma pediátrica se han visto en el paso número 4 y 5 del GINA, pero que actualmente el uso de terapia MART, ¿no? A partir del paso número 3 para niños mayores a 12 años es de elección, ¿no? Así como usar formoterol con corticoide inhalado como terapia de rescate a partir del paso número 1 en mayores de 12 años. Y asimismo, invitarlos a ustedes a nuestra primera jornada de asma o del manejo de asma en niños que nuestro servicio y nuestro hospital está organizando este día viernes 7 de junio, ¿no? En el aula San Martín. Están aquí los auspiciadores, ¿no? Para aquellos médicos que requieran una beca. Y si es que no alcanzan una beca, comunicarse con este correo o este celular, ¿no? Para invitarlos a participar con nosotros de esta primera jornada de manejo de asma en niños, que es tan importante, ¿no? Saber, y ahora hemos visto por qué, saber manejar y enfocar el asma en el grupo de esos niños que les silba el pecho de forma recurrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Carlos Torres Salas, neumología pediátrica del niño. Queremos recordarles a todos los participantes, alguna duda o consulta pueden hacerlas a través del chat. Doctor, desde ya agradecerles por esta excelente presentación, excelente investigación, que lo que quiere es mejorar las capacidades de nuestros profesionales de la salud y de esta forma mejorar la atención a nuestros pacientes. Muy bien, mientras esperamos algunas preguntas de nuestros participantes, había algunas, en el caso de su exposición, hay unas preguntas que quedó pendiente, como por ejemplo, ¿cómo hacemos el estudio de la remodelación estructural pulmonar en nuestros pacientes, doctor? Esa idea de cómo enfocar el manejo del asma en base a endotipos y ahora, no solamente con fenotipos, ¿no? Ahora el asma hay que evaluarla así, en base a fenotipo, en base a endotipo, en base a un genotipo, porque hay tendencias genéticas a desarrollar asma, y en base al remodelamiento pulmonar, ¿no? Hay algunas evidencias de cómo, por ejemplo, dosar algunas sustancias o algunos mediadores inflamatorios en sangre que se ven cuando el niño está remodelado, ¿no? O algunas pruebas de imágenes que se están ideando ahora actualmente para ver si hay remodelamiento pulmonar, ¿no? El remodelamiento pulmonar se ve en niños con asma persistente moderada o severa, ¿no? Que son niños que tienen que ser referidos a una unidad de neumología infantil para un mejor tratamiento y manejo, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes no tienen ni asma moderada ni severa, son asma intermitente
asma persistente leve. Y eso es a los que debemos enfocarnos, porque son los que se van a tratar mejor en nuestro medio. Muchísimas gracias, doctor. La otra pregunta era, ¿cómo hacer la evaluación de respuesta al tratamiento, principalmente en la atención primaria? Miren, cuando uno inicia algún tipo de tratamiento en asma, por ejemplo, comenzamos con corticoides inhalados a dosis bajas, ¿no? En un niño que viene a la consulta, se ha visto de que el tratamiento debería reevaluarse a partir del segundo o del tercer mes. Si el niño tiene una crisis de asma, o el niño ha requerido usar corticoides orales, o el niño tiene síntomas diarios en la noche, síntomas con el ejercicio, o algún cambio en la función pulmonar que no mejora el BEF1 o el PEF, ¿no? Que es el pico flujo expiratorio, allí uno debería aumentar un paso, ¿no? Por el contrario, si el niño mejora de los síntomas luego de recibir un tratamiento, mejora la función pulmonar, no va a la emergencia porque le ha hecho una crisis, no tiene síntomas diurnos ni nocturnos, la espirometría está mejor, ¿no? En ellos deberíamos reducir un paso, ¿no? Si está con corticoides en las dosis medias, bajarle a corticoides en las dosis bajas. El problema está en aquellos niños que no se controlan, entre comillas, ¿no? Que aquellos que usando corticoides en la dosis baja no están respondiendo y han ido otra vez a la emergencia, o la función pulmonar no mejora, o de repente tienen síntomas diurnos y nocturnos. En ellos, antes de aumentar un paso, hay que evaluar si el tratamiento está siendo bien dado, ¿no? Uno, la adherencia al tratamiento, que es muy importante. Los papás tienen que darle por lo menos 5 de 7 días el tratamiento de que se le ha indicado. Y segundo, ver cómo le está dando, si la técnica inhalatoria es la adecuada, ¿no? Si es que está cubriendo bien la boca y la nariz, si está dándole el tiempo necesario que tiene que tener el medicamento con la aerocámara, qué tipo de aerocámara está recibiendo, y tratar comorbilidades. Por ejemplo, rinitis alérgica es una cosa muy importante que hay que tratar, porque si es que no se trata la rinitis, se ha visto que el tratamiento de asma no es efectivo. Sinusitis también es una cosa muy importante que hay que tratar. Hay mucha controversia respecto al reflujo gastroesofágico, ¿no? No se sabe si es que el reflujo empeora el asma o no lo empeora, pero sí se sabe que el reflujo por sí mismo da síntomas respiratorios, ¿no? Entonces hay que controlar también el reflujo gastroesofágico antes y otros factores más antes de elevar un paso más, ¿no? O antes de catalogar a un niño como asma severa. Muchos niños realmente que son derivados a neumología con diagnóstico de asma severa, realmente son asma de difícil control, que son términos diferentes. El asma de difícil control no necesariamente es asma severa. A veces el asma de difícil control es aquel niño que no está recibiendo bien un tratamiento porque no hay adherencia o no recibe bien la medicación, ¿no? O no es el medicamento que necesita en ese momento. Entonces, para evaluar el control hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? El tiempo que por lo menos tiene que ser 2 meses y evaluar justamente si está recibiéndolo bien y de forma adecuada. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Doctor, con respecto a cuándo es la referencia al especialista en neumología pediátrica o cómo es la relación del médico general que atiende niños o del pediatra, cómo es la relación con el especialista en neumología pediátrica. Cuando atendemos niños en el hospital, ¿no? Que están referidos por asma moderada o severa, que realmente son muy pocos, ¿ah? Los que tienen esa, o están catalogados como tal, uno, uno debería de tener una buena relación con los papás, ¿no? Yo creo que los papás llegan bastante temerosos a la consulta porque el término corticoide, ¿no? Le da miedo, ¿no? Relacionan a muchos efectos adversos, y el término inhalador es otra cosa también que le da pavor. Y muchos de nosotros, hay que hacer un mea culpa, que muchos de nosotros somos partícipes de hacer que esos papás tengan miedo, porque pensamos que usar un inhalador puede provocar dependencia, usar un corticoide inhalado puede provocar digamos, efectos adversos serios, y nada de eso está demostrado, ¿no? El medicamento, que es lo que decimos en nuestro servicio, es solamente un medio de cómo entregar
un medicamento con menos efectos adversos, ¿no? Cuando yo hablo con los papás, o cuando hablo con los papás respecto a usar corticoides en niños, el corticoide inhalado son 10.000 veces menos que usar una cucharadita de prednisona, que son 5 miligramos, ¿no? A veces los papás, por ejemplo, yo le digo, usted va a usar en un año o en 2 años lo que usaría en un día, en una sola dosis, si es que al niño se le cierra el pecho de corticoides. Porque la cantidad que se absorbe del corticoide inhalado es muy baja y la dosis es 10.000 veces menos. Hay que tener temor, sí, en aquellos pacientes que usan dosis muy altas, que son aquellos pacientes que tienen asma severa, ¿no? Pero que son los menos frecuentes en nuestro medio. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos están preguntando también, nos dicen saludos cordiales, ¿qué nos puede decir sobre el uso de corticoides inhalados de uso prolongado y el crecimiento? A eso íbamos, ¿no? La mayoría de nuestros niños usan corticoides inhalados a dosis bajas, ¿no? O a dosis medias. Y eso en un estudio que se llama estudio CAMP, ¿no? Que evaluó justamente el efecto prolongado de algunos medicamentos, entre ellos los corticoides inhalados, vio que la reducción de la talla, que era una de las cosas que les temía mucho a los médicos y a los papás, esto era solamente de 1 centímetro respecto a la talla final. 1 centímetro es casi nada, es no significativo, ¿no? Esto, que se veía un poco reducida así la velocidad de crecimiento, pero eso fue durante el primer año de estudio, porque después la velocidad fue normal, ¿ok? Sin embargo, en la talla final no estuvo alterada. Hay estudios posteriores que sí, que hablan de que la talla final puede ser reducida de forma significativa, pero si se usa, por ejemplo, más de 5 años seguidos corticoide inhalado de tipo fluticasona, por ejemplo, y a dosis altas, o sea, más de 500 por día. Sin embargo, eso es lo mínimo que o sea, es la menor cantidad de pacientes que reciben ese tratamiento en nuestro medio. Casi todos se benefician de usar corticoides inhalados a dosis baja y por menos tiempo. Pero aún así lo recibiera, la Academia Americana de Endocrinología Pediátrica ha dicho, ¿no? Ha dicho es que el paciente asmático requiere una cantidad de tratamiento que se necesita para controlar su enfermedad, hay que usarla, porque es peor dejar un niño no controlado, ¿no? Porque eso hace que se enferme más, que pierda días de escuela, días de trabajo de los papás, más dinero perdido. Igual hay tendencia a estar crónicamente enfermo, a que no crezca, a que esté bien controlado, no con corticoides en la dosis muy alta y que la velocidad se vea reducida. Porque en tales casos, igual se puede reducir la talla al final, ¿no? Pero el niño que está controlado no tiene a veces otros problemas asociados. Pero vuelvo a repetir, los niños con asma severa son los menos de nuestra población. Así que no hay que tener miedo de usar corticoide inhalado en nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Torres. Tenemos 2 preguntas con respecto al tratamiento. Buenos días, ¿cuántos puff de salbutamol está indicado en terapia de crisis? Y la otra es, buenos días, ¿con cuántas gotas de salbutamol y cuántos mililitros de suero fisiológico se tiene que nebulizar a un paciente con crisis asmática? Esas son 2 buenas preguntas, porque son cosas que a veces nos alarmamos cuando ven que le indicamos 20 gotas de salbutamol a un niño con crisis de asma. La primera es, ¿cuántos puffs de salbutamol se pueden usar? Se pueden usar hasta 24 puffs en 1 hora, ¿no? Eso va a depender de la cantidad o el grado de severidad de la enfermedad. Se ha visto que usar salbutamol inhalado es igual que usar salbutamol nebulizado, ¿no? Uno puede darle de 2 a 4 puffs cada 10 o cada 20 minutos por el espacio de 1 hora, ¿no? Y eso se ha relacionado a que tenga un mejor efecto comparado con la nebulización, ¿no? Hay que tener en consideración lo de la aerocámara, ¿no? Hay que usar una adecuada aerocámara para que pueda garantizar también un mejor depósito del medicamento en vía aérea periférica. Y cuando hablamos de salbutamol nebulizado, el salbutamol nebulizado no tiene que ser menor a 2.5 miligramos en el niño mayor a 1 año o mayor a 10 kilos,
O sea, el menor número de gotas en el niño mayor a 1 año o mayor a 10 kilos son 10 gotas, ¿no? En el niño menor a 1 año, en el grupo menor a 1 año, la cantidad mínima de salbutamol que debería usar son 5 gotas. Y luego ir usando entre 5 a 10 gotas, dependiendo del kilo de peso, porque se usa 1 gota por kilo en promedio, ¿ok? A partir de los 6 meses en adelante, ¿no? Y luego como dosis máxima, se ha visto que se pueden usar hasta 30 gotas, sin que eso aumente los efectos adversos, y se ha visto que mejora la respuesta al tratamiento. En promedio, lo que indicamos es darle 20 gotas como dosis máxima aquí en el hospital, pero hay estudios que hablan de que se puede dar hasta 30 gotas sin ningún problema y sin mayores efectos adversos. Muchísimas gracias, doctor Torres. La otra pregunta nos dice, ¿cuál es la primera intervención a realizar en caso de encontrarnos con un paciente con asma en la calle, en la vía pública, sin ningún medicamento a administrar? Bueno, ahí va a ser un poco difícil, ¿no? Yo pienso que el ABC, ¿no? que se usa para prevenir vías aéreas, y que depende mucho de la severidad del caso, ¿no? Es muy raro que un niño o un paciente que se encuentre en la calle con una crisis de asma sea fatal, ¿no? El asma casi fatal, o sea, aquellas crisis que comienzan y al poco tiempo tiende a desenlace fatal, o sea, provoca muerte del paciente, es rarísimo, ¿no? Por lo general no da tiempo para llevarlo a un hospital o a una emergencia, o llevarlo a casa para darle salbutamol, ¿no? Uno lo que se recomienda es que cuando un niño tiene síntomas de asma, es darle aerosol, ¿no? Salbutamol como primera maniobra a usar, ¿no? Cuando hay crisis de asma y el empleo de la aerocámara sí ahí varía, ¿no? Porque el usar salbutamol, uno puede usar salbutamol y funciona salbutamol si se usa inclusive con una botella de plástico, usando 2 vasos o una botella de gaseosa, ¿no? Porque el salbutamol tiene receptores en toda la vía aérea, de la vía aérea superior hasta la vía inferior, ¿no? Entonces, si no disponemos de una aerocámara, podemos, digamos, idearnos de hacer una aerocámara con un espaciador, ¿no? No es lo mismo cuando se emplean corticoides inhalados. El corticoide inhalado tiene sus receptores bien en vía aérea periférica y ese sí requiere una mejor aerocámara. En la calle, buscar salbutamol y entregarlo con una aerocámara artesanal, digámoslo así, hasta que se pueda llevar a la emergencia. Muchísimas gracias, doctor. Nos han preguntado también sobre cuál es la mejor técnica de uso del inhalador. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también respecto a la técnica del uso del inhalador. Así como lo mencionamos, por ejemplo, en niños menores de 5 años o menores de 4 años debemos de usar una aerocámara con una mascarilla, ¿no? Así como vimos en la diapositiva, la mascarilla tiene que ser entregada al niño sentado, despierto, ¿ok? Y que esté calmado, porque si es que el niño está dormido, no va a llegarle nada o muy poquito de medicamento a la vía periférica. Si el niño está llorando, se va a depositar mucho en estómago o en la boca, ¿ok? Y no va a garantizar la llegada del medicamento. Entonces, la mejor técnica es usar una buena aerocámara valvulada y que tenga paredes antiestáticas. 1. Segundo, el niño tiene que estar sentado, despierto, ¿ok? Y calmado. Ajustar bien la aerocámara a la boca y a la nariz, ¿no? Y dejarlo por lo menos 20 segundos. Realmente el tiempo que se quede el medicamento exacto, se ha visto, son 17 segundos, ¿no? Nosotros le colgamos 30 segundos para que sea, digamos, un tiempo, ya es lo que hablan, ¿no? Pero por lo menos 20 segundos tiene que estar allí metido el medicamento. Si el niño colabora, que es más o menos a partir de los 2 o 3 años, que abra la boca y respire con la boca abierta durante ese tiempo. Si el niño es más grande y tiene más de 4 años, quitémosle la mascarilla, coloquémosle la boquilla y que inhale por boca, ¿no? Con la aerocámara por boca, con la boquilla, ¿no? Y que inhale entre 5 a 10 veces con la aerocámara por la boca. O niños más grandes pueden usar dispositivos de polvo seco, ¿no?
que esos vienen en DPI, el DPI viene en Turbohaler, Replihaler, los discos que hemos visto después, ¿no? Sin embargo, no pretender que el medicamento le va a llegar bien si no usamos aerocámara. Siempre un MDI hay que usarlo con aerocámara. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Nos han preguntado también sobre el uso de Montelukast. ¿Qué tan efectivo es en el asma bronquial? La prevención. El Montelukast tiene su indicación, ¿no? El Montelukast tiene su indicación, como hemos visto, funciona en niños pequeñitos. Se ha indicado, acá vamos a ver el caso gráfico en el menor a 5 años, ¿no? En el menor a 5 años, Montelukast se usa para niños que tienen síntomas en el paso número 2, que tenemos la opción de darle corticoide a las dosis bajas, es el tratamiento preferido de elección, o uno puede darle Montelukast, ¿no? El Montelukast se usa durante la época que el niño tenga síntomas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en invierno, no pretendamos que solamente darle 1, 2, 3 meses va a mejorar, igual el corticoide inhalado. El tratamiento se usa y hay que hablarle a los papás de que hay que darle hasta que vengan los síntomas de calor, la temporada de calor, ¿no? O sea, hasta que venga el verano. Probablemente todo el año, de los meses fríos, hay que usar un medicamento preventivo, sea cual fuere, fluticasona, Montelukast o las combinaciones. ¿Ok? Se ha visto que Montelukast no funciona si se usa de forma intermitente, así como funcionan los corticoides inhalados. Si un niño está resfriado y queremos evitar que tenga broncoespasmo, uno puede dar tratamiento intermitente con corticoides inhalados y saltas, pero no con Montelukast. El Montelukast también se puede usar como tratamiento adicional a aquellos pacientes que no se controlan corticoides inhalados a dosis bajas, ¿no? Ahí le duplicamos la cantidad de corticoide inhalado o le agregamos Montelukast, tanto en el grupo menor o mayor a 5 años. Es un medicamento que también se usaría para casos leves, ¿cierto? Y que en aquellos casos que tienen síntomas de rinitis alérgica, porque Montelukast también mejora la rinitis alérgica. Entonces, para aquellos niños que tienen síntomas leves y con rinitis alérgica, usar Montelukast, ¿no? O aquellos que no se controlan corticoide inhalado y que tienen menos de 5 años, usar Montelukast. Doctor, con respecto a la pregunta de Montelukast, quisiera implementar algo. ¿Es el tiempo apropiado para prevención 1 año? ¿Hay un descanso y continúo? ¿O es solamente 1 año para la prevención? ¿Cómo es el tratamiento de Montelukast? Con cualquier medicamento para asma, el tratamiento siempre tiene que ser, digamos, guiado en base a los síntomas. Como hemos visto en el estudio PIC nos enseñó que el asma no se cura, el asma se controla, ¿no? Acá está. En este estudio que siguió por 3 años, se le dio un tratamiento preventivo. Puede haber sido Montelukast también, ¿ok? El niño va a mejorar síntomas mientras recibe el tratamiento, pero si le quitan el tratamiento, el niño va a volver a tener síntomas si es que la enfermedad todavía está activa. El asma tiene la tendencia de irse con el tiempo y con la edad. En promedio, a partir de los 5 años, 8 años, comienza a irse, entre comillas, o a estarse inactiva, entre comillas. Mientras el niño tenga síntomas, hay que darle tratamiento. Por lo general, en verano uno suele retirar la medicación cuando se controla, porque en verano reúne características por las cuales el niño ya no tiene resfríos, ¿no? Ya no hay muchos virus respiratorios, abren las ventanas, las puertas por el calor, entonces hay menos chances de que se contagien. El niño está de vacaciones, no va al colegio, ¿ok? Entonces menos la frecuencia de resfríos, que son la principal causa de exacerbación aguda en el niño, que provoca sibilancias. Pero en estos meses fríos, ¿no? Hay que darle tratamiento preventivo porque se le va a cerrar el pecho. Se ha visto que si uno no le da tratamiento preventivo o le da solamente 1, 2 o 3 meses, puede que pase un mes, son entre 4 o 12 semanas para que haga otra crisis. Entonces, el asma no se cura, se controla, lo se demostró en ese estudio que está aquí, pero se va con el tiempo. Cuando un niño tiene 5 años, ¿cómo es la retirada? En el niño grande mayor de 5 años igual, ¿no? Es igual que el niño pequeño, ¿no? El niño pequeño cada 2 o grande cada 2 o cada 3 meses hay que evaluar el tratamiento, ¿cierto? Si es que el niño va dejando de tener síntomas, vamos bajando un escalón.
hasta dejarlo solo con corticoide inhalado y salbutamol o formoterol, ¿no? Como son las actuales recomendaciones en niños mayores a 12 años. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nos han preguntado también uso de corticoides sistémicos versus corticoides inhalados en las exacerbaciones. Hay bastante evidencia al respecto en crisis asmática de usar corticoide inhalado, es muy alta, ¿no? Inclusive para asma severa, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta el aerosol y la técnica inhalatoria. Pero, por ejemplo, usar 1500 microgramos de fluticasona, entre 500 y 1500 cada media hora por las primeras 2 horas, ¿ok? Se relacionó a un mejor control de síntomas, reducción del score clínico de síntomas en comparación con el corticoide sistémico. Hay que saber que el corticoide inhalado tiene un efecto no genómico, ¿no? Los corticoides funcionan porque se meten al núcleo y hacen que se sinteticen los antiinflamatorios, interleuquinas, todo eso, y reduzcan la inflamación y con ello hagan el efecto, ¿cierto? Pero el corticoide inhalado tiene un efecto no genómico también. Provoca vasoconstricción a nivel local, ¿no? En el bronquio, que está todo inflamado porque hay liberación de líquido extracelular, hay vasoconstricción local. Y eso reduce el edema de la vía aérea y con ello también el score clínico de síntomas. Pero ese efecto se ve en las primeras 2 horas, ¿no? O de 2 a 4 horas. Lo que se recomienda es, en un niño con crisis asmática moderada, severa, uno podría darle las 2 cosas, ¿no? Porque el efecto genómico, que finalmente es el que nos va a ayudar a mantener la vía aérea con menor inflamación en una crisis, se ve a partir de las 2 horas, ¿no? Entonces podemos usar corticoide inhalado a dosis muy alta y darle corticoide vía oral, ¿no? Dependiendo de la severidad de síntomas, para evitar que el niño pueda hospitalizarse, porque es costo efectivo, ¿no? En casos leves uno puede dar, o no le puede dar corticoide inhalado a dosis baja, porque si es leve no amerita, pero en casos moderados uno puede dar solamente corticoide inhalado a dosis muy altas, y eso es igual que darle corticoide sistémico. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta nos dice, con respecto al mecanismo de acción de la citromicina en el asma bronquial. La citromicina es una droga que está teniendo mucha atención en asma, en todos los pasos del tratamiento del asma, sobre todo en asma intermitente y en el paso 5 de la enfermedad, en asma severa, ¿no? En el asma intermitente ya se ha visto de que funciona, ¿no? Usar tratamiento corto con 5 días de citromicina para evitar que haga un SOP severo, ¿no? Y en asma persistente severa estaría demostrando en varios estudios que reduce la frecuencia de exacerbaciones y la cantidad de corticoide inhalado que se usa, que es alto, ¿no? En el paso 5 del GINA. La citromicina tiene un efecto básicamente neutrofílico y antiinflamatorio, ¿no? Es muy usado en enfermedad pulmonar crónica justamente por este efecto. Reduce la inflamación neutrofílica y reduce marcadores inflamatorios como interleuquinas, por ejemplo, que son mediadores inflamatorios que se ven en vía aérea en asma, ¿no? Y ello justamente, y de ello deviene la idea de usarla en esta enfermedad, ¿no? Se ha visto, antes se creía de que solamente debería ser usada en el endotipo neutrofílico, ¿no? Pero en aquellos pacientes asmáticos atópicos con eosinofilia y con niveles de IgE alto, también se ha visto que funciona citromicina. Entonces, para asma severa se está usando, y para asma intermitente en preescolares también se usa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Torres. Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, dirigido a todos nuestros participantes de la atención primaria en salud, por favor. Sí, hay que considerar que el asma en niños pequeños es probable y es muy factible diagnosticarla, ¿no? Hay que quitarnos la idea de que asma solamente se diagnostica luego de los 5 u 8 años, ¿ok? Esas son ideas que antes se creían así, ahora los tiempos cambian, que
esto de diagnosticar asma o niños con mucho riesgo de asma es porque debemos tratar con medicamento preventivo desde edades muy pequeñas, ¿no? Uno, para evitar el remodelamiento pulmonar en aquellos casos moderados o severos, y segundo, para evitar esas venidas frecuentes a la emergencia por exacerbaciones, esos días en que los papás dejan de trabajar, ese aumento del costo de la enfermedad, porque cuesta al papá, a los padres, tratar a esos niños con sibilancias que hacen observaciones y que baje el ausentismo escolar, ¿no? Esas cosas se ven reducidas con un corto o con una precoz instalación de medicación preventiva. Entonces, usar el API, que es el índice predictivo de asma, o el MAPI, que es el modificado, o el PARS, ahora es el último que se ha visto, nos ayuda a identificar a estos pacientes e iniciar tratamiento corticoide inhalado, por lo menos, para poder reducir esta enfermedad que es muy prevalente en nuestro medio. Con ello, yo pienso que seríamos muy satisfechos, ¿no? Porque el problema son en niños muy pequeñitos que justamente no reciben medicación preventiva porque no se sabe qué hacer con ello. Ahora sabemos que hay mucha evidencia de cómo podemos tratar a estos pacientes para que no dejen de usar medicación preventiva y tengan todas esas cosas, o eviten tener que venir al hospital, usar antibióticos, corticoides sistémicos y que los papás gasten días de trabajo y dinero, sobre todo, que es muy importante en nuestro medio, ¿no? Eso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos Torres Salas, especialista en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Doctor, justo usted también nos había invitado este viernes 7 de junio de 2019, viernes 7 de junio en el Aula San Martín a las 9 de la mañana, la primera jornada de manejo de asma en niños, ¿verdad? Y nos había mencionado que en el caso que si necesitan tener becas, pueden escribir a el correo electrónico galenosf@gmail.com. Y ahí está la publicación. Es un curso bastante interesante dictado por los médicos que trabajamos en el servicio de neumología de nuestro hospital, ¿no? Va a incluir hemos tratado de incluir la mayoría de aspectos e intereses, ¿no? De temas de interés en asma aguda, en crisis de asma, manejar el asma intermitente en todas sus presentaciones, en niños, ¿no? Cómo manejar el preescolar, función pulmonar. Va a ser un curso muy bonito, muy interesante y esperemos que tenga mucha acogida como lo prevemos. Excelente, doctor. También nos han preguntado en el chat si también va a tener, si puede ser también, el curso será virtual también para provincia para que lo consideren. Nos han preguntado así a través del chat. Vamos a intentar hacerlo en base a con Telesalud y ver esa posibilidad. Todavía no está del todo, digamos, hecha, pero esperemos que se pueda realizar. Sería mucho mejor para nosotros. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Torres Salas. Un honor tenerlo con nosotros. Esperamos que vuelva pronto en otras telecapacitaciones. Está cordialmente invitado. Un gran saludo para usted, a la licenciada Yanina, a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. A todos los participantes también invitarlos a las próximas telecapacitaciones el día de hoy a las 11 de la mañana. Importancia de las pruebas pretransfusionales a cargo del tecnólogo médico Jonathan Velázquez del Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Y a la 1 de la tarde, planificación familiar, consejería en anticoncepción en la adolescencia, a cargo de la doctora Wendy Gutiérrez Córdoba del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.